Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo cuarto del Adviento. El domingo cuarto del Adviento ya está incluido en una semana que tiene características litúrgicas propias, que es la semana anterior a la Navidad. Esa semana comienza precisamente el día que estoy grabando el Sillón Bíblico, que es el 17 de diciembre. ¿Cuáles son esas características propias? Bueno, ya hemos hablado del Adviento, cómo en el Adviento en realidad se mezcla continuamente el tema de la primera venida, la venida histórica del Señor, y el tema de la segunda venida, la venida escatológica del Señor. Los textos van haciendo el entramado entre las dos venidas. Más fuerte al inicio del Adviento el tema de la segunda venida, luego va perdiendo fuelle, digamos, ese tema. A partir del segundo domingo se va haciendo un poco más explícita la cuestión de la primera venida, pero el día 16 desaparece, o el 17 mejor dicho, desaparece toda mención a la segunda venida, y queda solo la referencia a la venida histórica, y además a un aspecto especial de la venida histórica, a la venida de Jesús como cumplimiento de las promesas mesiánicas, de las promesas hechas a la casa de David. Toda esta semana habla de eso. Las lecturas son todas lecturas de profecías mesiánicas, profecías que tienen que ver con la dinastía de David. Hay unos textos muy bonitos que utilizamos esta semana en las vísperas de la liturgia de las horas, la antífona del Magnificat, un juego de 7 antífonas que se llaman antífonas O, porque todas comienzan con esta exclamación, O, Hijo de David, O Emanuel. Esas antífonas son muy antiguas, siglo VI, VII, se atribuyen a San Gregorio Magno, incluso tienen una curiosidad muy bonita en latín, porque esta curiosidad no se puede trasladar al castellano, que es que leídas en orden inverso, es decir, del 23 al 17, ¿no? La primera letra de cada una de las antífonas, bueno, la primera letra es la O, la primera letra significativa, digamos, de las antífonas forma un acróstico que dice ero cras, seré mañana. Por eso le digo que eso solo se ve en latín, seré mañana. Esas antífonas, bueno, les leo una para que vean en qué consisten, pero se utilizan no solo como antífona del Magnificat, sino que, por ejemplo, van a encontrar que hay un cántico de misa para esta semana que utiliza cada una de estas antífonas como una estrofa. Fragmentos de lo que se dice en estas antífonas reaparecen en otros textos de la propia liturgia. Vamos a leer la de hoy. Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación. Los que hacen la liturgia de las horas pueden notar que hoy cambian los himnos de la liturgia, por ejemplo. Bueno, muy bien. Vamos a las lecturas. Las lecturas, como les digo, son lecturas mesiánicas, y muy expreso ese carácter mesiánico precisamente en la primera lectura de este domingo, la profecía de Miqueas acerca de Belén. Y claro, lo primero que uno le pasa cuando lee esta lectura de Miqueas, que dice que claro que lo vio el profeta, realmente es como encender la tele del futuro y ver el nacimiento de Jesús en Belén. Bueno, no funciona exactamente así la profecía bíblica. La profecía bíblica no es una visión del futuro. El profeta, cuando habla de Belén en esta profecía y del nacimiento mesiánico en Belén, no se está refiriendo él a Jesús. No está hablando él de Jesús. Esto ya lo he comentado respecto de una profecía casi contemporánea de esta, que es la profecía del Emanuel. Lo mismo, Isaías en la profecía del Emanuel no está hablando de la Virgen y de Jesús, está hablando del heredero real y está dándole un mensaje a la gente del siglo VIII, a la que él se dirige. Otra cosa es que la profecía, como palabra de Dios que es,
está cargada de misterio y cargada de futuro. Y llegará un momento en que la profecía dice algo nuevo. Dios se encarga de darle un nuevo valor a las palabras del profeta, porque esas palabras son palabras del propio Dios. Pero no es lo mismo que suponer que el profeta estaba hablando de Jesús y veía a Jesús. El profeta está en una situación histórica determinada y a la gente de su momento le profiere, por eso es profeta, le profiere una palabra de parte de Dios, una palabra con autoridad y con sentido para ellos. Por eso lo primero que uno tiene que hacer en las profecías, si quiere realmente entender a qué apuntan, es tratar de entender qué le decía Miqueas a la gente de su época, para entender luego con qué está cargada esa profecía cuando adquiere este cumplimiento en Jesús. Entonces vamos a preguntarnos eso, ¿qué le dice Miqueas a sus contemporáneos? Bueno, Miqueas es un profeta es contemporáneo de Isaías. Esta profecía se ubica unos años después de la del Emanuel. ¿Se acuerdan que la del Emanuel está situada en el contexto de un problema que es el problema asirio? Asiria es el gran imperio mesopotámico del siglo VIII y VII antes de Cristo. El gran imperio mesopotámico arrasa con todo el Oriente Medio, llega a las puertas de Egipto, los reinos van cayendo al paso de Asiria, algunos caen directamente como el reino del norte con capital en Samaria, en el 720 Samaria es arrasada, otros si no caen son sometidos a vasallaje, y en el medio está este reino de Judá, un reino que hasta ese momento es un reino próspero, tan próspero que cantamos la grandeza de Jerusalén, y entre tus palacios Dios descuella como un alcázar, y Jerusalén que está llena de torreones, y todas mis fuentes están en ti, todas esas frases hermosas que decimos sobre Jerusalén en el Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo en los Salmos, el esplendor de Jerusalén. El reino de Judá es un reino próspero, pero resulta que se ve ahora en el medio de una situación histórica en la cual todos los reinos están cayendo. ¿Y qué hará Judá? Le quedan dos caminos. Una es, pero ninguno de esos dos caminos es fácil. Una es decir, bueno, me rindo, le pago tributo a este reino invasor que es demasiado poderoso y ya está. Bueno, aguantaré un tiempo, más adelante se dejará de pagar tributo. Es un camino posible. De hecho, algunos reinos optan por eso. Voy a pagar el tributo, pero claro, pagar tributo significa en la antigüedad adoptar también los dioses del reino vencedor. Así que pagar tributo significa, se puede decir que romper con los presupuestos de la promesa davídica. Sí, formalmente, muy posiblemente formalmente resistiría a la dinastía de David, pero a un precio muy alto. La otra opción es, bueno, resistir militarmente, es decir, bueno, a ver, viene Asiria, que asedie la ciudad y aguantemos lo que podamos, que es la tónica, digamos, que toma Ezequías. Ezequías, el rey de ese momento, un rey piadoso, un rey de los buenos, digamos, de los que la Biblia juzga de buena calidad. Lo primero que hace es construir un acueducto para llevar agua a Jerusalén, previendo el asedio que se va a producir. Pero claro, ¿Dios está comprometido con la situación de Jerusalén? ¿Dios los va a proteger? ¿Dios les va a avalar la continuidad a ese reino? Esa es la pregunta que se hace Jerusalén en ese momento. Y Miqueas, retomando en algunos aspectos la profecía del Emanuel, que en una situación más o menos parecida, 30 años antes, les decía, bueno, vigilancia y calma, tranquilos, Dios está con
está comprometido con Judá, está con la dinastía de David. Y veréis esto, que les va a dar un heredero. Eso decía Isaías hacía 30 años. Ahora Miqueas retoma un poco esa misma línea y avanza un poquito más. Fíjense, dice, esto dice el Señor, y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá. ¿Qué es Belén Efratá? Es el origen de la dinastía de David. David era un belenita. Entonces, con esto, ¿qué le está diciendo Belén, pequeña entre los clanes de Judá? Le está diciendo, sí, Dios está comprometido con la causa de Jerusalén, mientras que Jerusalén vuelva a sus orígenes, vuelva a su humildad primera, de la que tanto esplendor se había olvidado. Que vuelva a su humildad primera. Y Dios está con esta ciudad, está con esta promesa, está con este proyecto. Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. O sea, ese de ti es un contraste con Jerusalén. ¿Dónde está la dinastía de David en ese momento? En Jerusalén. Sin embargo, Dios se compromete, sí, a continuar su promesa, a continuar su proyecto histórico, pero arrancando desde Belén, no desde la opulenta Jerusalén. Ese es el mensaje que le da Miqueas a su época. Es el origen de la dinastía de David lo que tiene que marcar la fidelidad hacia Dios. Bueno, esa es la profecía de Miqueas. Ven que es mesiánica, pero es mesiánica en un sentido que vale para su época y queda ya proyectada hacia un futuro en el cual realmente Dios con su creatividad le va a dar cumplimiento literal a la profecía, es decir, realmente el heredero real, Jesús, va a nacer en Belén. Es Dios el que le da ese cumplimiento, pero la profecía en sí apunta al mensaje mismo de lo que es la dinastía de David, volver a la humildad primera. Bueno, vamos a la escena del Evangelio, la visitación. No tiene relación directa con esta profecía, tiene una relación indirecta que veréis, que me gustaría hacerla visible en la charla. La visitación es una escena que conocemos muy bien, por lo menos que la tenemos bien en la mente. Vamos a tratar de ver por qué San Lucas la contó y por qué la contó aquí. Es una escena muy breve. María va a visitar a Isabel, Isabel sale por la puerta ahí gritando. Nosotros traducimos muy finamente, decimos que levantando la voz exclamó, literalmente lo que dice es que gritó, o sea que sale entusiasmada con esta venida de María. En la visitación se encuentran Juan el Bautista desde el vientre de su mamá y Jesús desde el vientre de la suya. Y es una escena muy original y muy fundamental del Evangelio. ¿Por qué? Porque si tuviéramos solo el Evangelio de San Lucas, este es el único momento en el cual Juan el Bautista y Jesús aparecen juntos. En el Evangelio de San Lucas, aunque todos sabemos que Juan el Bautista bautizó a Jesús, en el Evangelio de San Lucas no se dice eso. No se niega, pero tampoco se dice. San Lucas no quiso ponerlos juntos a lo largo del Evangelio. Están ahí, es decir, nos cuenta la predicación del Bautista, cómo el Bautista anuncia la venida de Jesús, pero cuando viene la fundamental escena del bautismo de Jesús, un versículo antes, nos cuenta San Lucas que el Bautista fue encarcelado por Herodes. Por supuesto, él no dice que fue encarcelado un día antes, de ninguna manera, porque no fue así. De hecho, Juan el Bautista bautizó a Jesús. Pero narrativamente, si nosotros no tuviéramos los otros evangelios, no tendríamos forma de saber quién bautizó a Jesús. Porque de hecho, incluso la frase sobre el bautismo está puesta en impersonal. Fue bautizado. Y puesto en oración se abrieron los cielos. Y no dice quién lo bautizó.
Para San Lucas es muy importante ese detalle, que Juan el Bautista no llega nunca a tocar a Jesús. ¿Por qué es tan importante? En realidad es importante por la concepción teológica que tiene San Lucas de la historia. Para San Lucas hay una total continuidad entre la promesa del Antiguo Testamento y la del Nuevo, pero la del Nuevo Testamento es radicalmente nueva. Y por lo tanto el Antiguo Testamento habla del Nuevo, pero no lo toca. Llegan ahí, llegan a la puerta, pero no lo tocan. Y fíjense cómo lo bien dicho que está aquí en la Anunciación, ¿no? María sabe por boca del ángel que su parienta está embarazada. Isabel sabe por los saltos que da su hijo que María está embarazada. Pero en ningún momento se anuncian ninguna de las dos cosas. Una no le dice a la otra yo estoy embarazada, sino que es como dos engranajes que llegan a moverse, pero realmente no se tocan. El Antiguo Testamento, representado por Juan el Bautista, llega a decir el Nuevo, a bendecirlo, como de hecho hace, pero sin propiamente quitarle el velo. Ese es el sentido tan curioso de esta escena. ¿Para qué está la visitación? Para que se produzca la bendición. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, incluso está todo muy redactado al modo del Antiguo Testamento. Bendita tú entre las mujeres es un semitismo, es una frase que además se utiliza más de una vez en el Antiguo Testamento. Es un superlativo en formato, digamos, hebreo. Bendita tú entre las mujeres quiere decir, eres la más bendita de las mujeres. Es un semitismo. Y bendito el fruto de tu vientre. Está incluso expresado en modo indicativo, o sea, no es una expresión de deseo, no es que seas bendita, sino que es una constatación, eres bendita, eres la más bendita de todas. Y bendito el fruto de tu vientre, otro semitismo, es decir, esa construcción con i en el medio es la forma semítica de expresar que esto segundo es la causa de esto. Eres la más bendita entre las mujeres porque tu hijo, porque el fruto de tu vientre está bendito. Ese es el sentido de la frase. Fíjense, ¿no? Qué construcción. Bueno, todo el Evangelio de infancia del Evangelio de San Lucas es una cuidadosa y sutil imitación del lenguaje del Antiguo Testamento. Todo, íntegro. Está redactado al modo, pero además muy bien redactado, es decir, que el hombre estudió el lenguaje del Antiguo Testamento antes de ponerse a escribir. Está redactado al modo del Antiguo Testamento. En esta frase lo tenemos muy claramente expresado. ¿Por qué es tan importante esta bendición? Fíjense, vayan al final del Evangelio. Fíjense cómo termina el Evangelio. Jesús que levanta los brazos y bendice a los suyos. Es decir, que esta escena es, al inicio del Evangelio, el Antiguo Testamento bendice, le da su bendición al Nuevo, al tiempo del Mesías. Y luego el Mesías le da su bendición al tiempo de la Iglesia. Son los tres tiempos de la historia para San Lucas. El tiempo de la preparación, el tiempo de la realización, el tiempo de la expansión, de la consumación en la Iglesia. Cada uno de esos tiempos comienza con una bendición. Así como Abraham fue bendito al inicio, también el Mesías debe ser bendito al inicio, para que pueda a su vez bendecir a su Iglesia cuando la Iglesia inicia. Esa es la idea y el sentido de esta escena. Por eso es tan importante que estén juntos pero no se toquen. Así como cada una de las dos mujeres sabe de la otra,
sin que propiamente se pasen la noticia de que cada una está embarazada. Una lo sabe por el ángel, la otra lo sabe por el Espíritu Santo. Ninguna lo sabe por una comunicación verbal. Bien, el final es precioso, ¿no? Bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Ahí nos aparece este verbo que usé antes para la profecía, y que es muy importante el uso que hace aquí, porque no es el verbo cumplir en el sentido del cumplimiento profético. Es el único uso que hace San Lucas de otro verbo, que es, también lo traducimos como cumplir, pero no es el verbo técnico para decir cumplimiento de una profecía. Es el verbo llegar hasta el final. Porque lo que te ha dicho el Señor se hace real. Se hará real. En el Mesías, precisamente, acaba la etapa en que todo es nebuloso y se hace real la promesa. Eso es lo que le dice, por eso con esa expresión que es la primer bienaventuranza dentro de toda una serie de bienaventuranzas que van a jalonar el Evangelio, ¿no? Y eso se produce precisamente por la fe de María. La fe es la fuerza que en el Evangelio va conduciendo toda esa realización, todo ese cumplimiento en el sentido de realización. Bueno, les dije que me gustaría que quedara, de hacer visible, digamos, la relación entre la primera lectura y el Evangelio. Como ven, no tiene una relación directa. Yo diría que la primera lectura nos muestra precisamente ese engranaje en el cual Miqueas le habla a los suyos, pero resulta que toca con su palabra el mesianismo de Jesús. Lo llega a decir sin saberlo siquiera. Toca con su palabra. Es el cumplimiento de Dios, es la obra de Dios la que va a dar sentido a la profecía mesiánica de Miqueas. Y un poco lo que pasa en el Evangelio, ¿no? Es decir, la obra del Mesías es bendecida desde el Antiguo Testamento, pero no es tocada. Va a ser la obra del propio Dios en Jesús la que va a conducir esto hacia su realidad. No es un cumplimiento mecánico, es una bendición que se traslada. Bueno, muy bien. Y con esto cerramos este tiempo de Adviento. Ya nuestro próximo encuentro va a ser en tiempo de Navidad. No les puedo garantizar que la semana que viene va a haber sillón bíblico, pero este es el último del Adviento, así que les deseo una feliz Navidad a todos. Muchas gracias.